¿Cómo están el día de hoy? Vamos a platicar acerca del transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Y bueno, vamos a empezar mencionando que hay dos tipos de transporte fundamentales para la membrana, los cuales son la difusión y el transporte activo. La diferencia entre cada uno de estos es que en la difusión no se utiliza como tal energía, sino que más bien la entrada y salida de partículas es a través de los gradientes de concentración. Y en el caso del transporte activo, como su nombre lo indica, va a utilizar cierto aporte de energía para poder atravesar la membrana esa partícula. Aquí tenemos una imagen, un ejemplo de lo que sería la difusión. Se va a dividir en dos tipos, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple se va a llevar a cabo mediante las proteínas de canal o también denominadas transmembranas, si recuerdan, porque estas atraviesan toda la membrana. En su centro tiene un surco en el cual por gradiente de gravedad se va a deslizar la partícula que quiera atravesar por la membrana. No utiliza energía, simplemente va a ser deslizamiento de la partícula. Y en el caso de la difusión facilitada se llama así porque esta proteína transmembrana va a utilizar a su vez una proteína transportadora que va a ayudar a empujar la partícula para que se deslice al otro lado de la membrana. Prácticamente sería como si fuera una carreta y tuviera en el centro cubetas en el cual transportar cosas, ¿no? Entonces, esa sería la difusión facilitada, una ayuda mediante proteínas transportadoras. Y en el caso del transporte activo, pues prácticamente es utilizar una energía para que se pueda mover la partícula de un lado al otro. Entonces, esa sería la diferencia entre lo que es difusión, que se divide en simple y facilitada. Simple, solita ella van a pasar las partículas deslizándose. Facilitada va a utilizar una proteína transportadora, y en el caso del transporte activo pues va a utilizar energía para poder llevar a cabo el transporte de de una partícula al otro lado de la membrana. Tenemos entonces como concepto de difusión, que es el movimiento continuo de moléculas entre sí en los líquidos o los gases, y se va a denominar difusión. Ese es un movimiento de igual manera molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula a través de espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína transportadora. Aquí podemos ver la misma imagen donde está lo de difusión y el transporte activo. Y entonces tenemos como concepto que difusión simple es el movimiento cinético de las moléculas o de los iones que se producen a través de una abertura de la membrana o a través de espacios intermoleculares sin ninguna interacción con las proteínas transportadoras de la membrana, es decir, no se utiliza energía. Y en el caso de la facilitada, precisa la interacción de una proteína transportadora. Esta proteína transportadora va a ayudar al paso de las moléculas o de los iones a través de toda la membrana mediante su forma química con los mismos y desplazamiento de un lado a otro de la membrana. De igual manera, tampoco se utiliza energía. La única diferencia entre la difusión facilitada y la difusión simple es la presencia de proteínas transportadoras, que estas existen en la facilitada y en la simple no. ¿Okay? Entonces continuamos con la difusión. Este es uno de los factores más importantes que van a determinar la rapidez con la que una sustancia va a difundir a través de la bicapa lipídica, y se conoce como liposolubilidad de una sustancia. Si recordamos, la membrana o bicapa lipídica está formada por una cabeza que es hidrofílica y una cola hidrófoba. Entonces, las sustancias que son liposolubles se van a absorber de mejor manera o con mayor rapidez que las que son hidrosolubles, ¿no? Por el contenido de fosfolípidos, hidratos de carbono y proteínas que contiene la membrana plasmática. De igual manera, tenemos la presencia de canales proteicos, los cuales ayudan a que el agua o cualquier otra partícula pase más rápido de un lado a otro de la membrana. Estos canales proteicos que se encargan de transportar, por ejemplo, agua, reciben el nombre de aquaporinas, ¿ok? ¿Por qué? Porque se encargan de transportar agua con mayor rapidez de un lado de la membrana al otro. Van a pasar rápidamente a través de esos canales y van a penetrar en todo el espesor de la membrana. Entonces, esos canales proteicos, en los que se encargan de pasar agua, se van a llamar aquaporinas. Y aquí vemos un ejemplo de las proteínas de canal. Como les mencioné, está la membrana plasmática, está la proteína de canal, y aquí se va a deslizar la partícula que quiere entrar desde lo que es el exterior hacia el interior de la membrana plasmática. Aquí sería un ejemplo entonces de difusión simple, porque únicamente la partícula se está deslizando por gradiente de gravedad hacia el otro lado de la membrana. Y en el otro ejemplo que tenemos aquí, tenemos de igual manera un canal proteico, que sería el ejemplo de la difusión simple,
Y aquí a un lado podemos ver un ejemplo de difusión facilitada, porque de igual manera no va a utilizar energía, pero la diferencia es que se va a apoyar en una proteína transportadora que vemos aquí para poder meter la partícula del exterior de la membrana hacia el interior. Entonces aquí prácticamente vemos muy bien esquematizado los dos ejemplos de difusión. La simple, que no utiliza energía, pero que se desliza por gravedad la partícula en el canal de la proteína, y la difusión facilitada, que tampoco utiliza energía, pero que se apoya de una proteína transportadora extra que va a meter la partícula con mayor facilidad al otro lado de la membrana. Y bueno, estos canales proteicos que les mencioné, muchos son selectivos para el transporte de uno o más iones o moléculas específicos. Es decir, hay canales específicos para transportar cierta proteína o cierta electrolito, en este caso, que no pueden transportar otra cosa que no sea esa partícula. En el ejemplo de esto vamos a mencionar los canales de potasio y los de sodio, que como su nombre lo dice, van a transportar exclusivamente potasio y sodio. En el caso de los de potasio, permiten el paso de iones de potasio a través de la membrana celular con una facilidad aproximadamente 1000 veces mayor que para el paso de iones de sodio. Y los de sodio, que miden de 0.3 a 0.5 nanómetros de diámetro, sus superficies internas de este canal están revestidas con aminoácidos que tienen una carga intensamente negativa. Y bueno, aquí podemos ver que estos canales a su vez van a trabajar mediante dos formas o dos estímulos. Uno puede ser activación por voltaje y la otra activación química por ligando. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que es los compartimentos de sodio y potasio, que tiene que abrirse la puerta. En este caso el sodio entra a la célula y el potasio sale de la célula. Pero para eso tienen que activarse estos canales, abrirse, ¿no? Y estos canales se van a abrir de dos formas. Uno, activados por voltaje, y la otra, activados por ligando. Entonces, esos canales proteicos se van a distinguir por dos características. Uno, que con frecuencia son permeables de manera selectiva a ciertas sustancias. Y dos, que muchos de esos canales se pueden abrir o cerrar, como ya mencioné, regulados por dos estímulos. Uno, activados por voltaje, o dos, activados por proteínas, que en este caso sería un ligando. Aquí podemos ver el ejemplo de lo que es un canal activado por ligando o proteína. Aquí vemos el gradiente electroquímico, que siempre va a ir en una dirección. Vemos la membrana plasmática, aquí está el canal cerrado y aquí está el canal abierto. Y bueno, el ligando, que es esta proteína, va a actuar como una llavecita, que lo que va a hacer es estimular el canal para que se abra y la partícula pueda pasar al otro lado de la membrana. Está fácil, ¿no? Únicamente es como una llavecita de ligando que va a abrir, va a tocar la puerta del canal para que se abra y pueda deslizarse la partícula. En el otro ejemplo es un tipo de canales activados por voltaje, en el cual hay energía, ¿sale? Aquí podemos ver los iones, el gradiente también de concentración, y aquí se va a ser regulado por iones. ¿Iones de qué? Iones eléctricos, cargas que van a tener, puesto que van a pasar un canal de sodio y uno de potasio, y pues estos electrolitos tienen cargas positivas. Entonces tiene que ver con la forma en que se van a deslizar. Pero aquí es mediante cargas eléctricas, que como ya vimos, el sodio va a entrar a la célula y el potasio va a salir. Y aquí podemos ver entonces, ahora hablando acerca de la difusión facilitada. Se denomina difusión mediada por un transportador, porque una sustancia que se transporta de esta manera va a difundir a través de la membrana utilizando una proteína transportadora para ese transporte. Volvemos a repetir lo mismo. La difusión facilitada es un tipo de difusión que no utiliza energía, pero que se llama facilitada porque se va a apoyar en una proteína transportadora, que lo que va a hacer es abrir el canal o estimularlo para que la partícula pueda entrar al otro lado de la membrana. Un ejemplo de transportador para difusión facilitada es el transportador de glucosa 4, GLUT4, que se activa por insulina y que precisamente necesita esa proteína transportadora, en este caso de insulina, para que pueda abrirse el canal y pasar la insulina a través de los tejidos. Más bien va a pasar la glucosa, ¿no? Entonces necesita un transportador y una proteína transportadora de insulina para que pueda meter la glucosa. Este mecanismo va a permitir que la molécula transportada se mueva, es decir, va a difundir en ambas direcciones a través de la membrana. Otro tipo de transporte sería la ósmosis, ¿ok? Una molécula atraviesa más rápidamente la membrana cuando menor es su tamaño, que se llama menor peso molecular, o cuanto mayor es su solubilidad en lípidos, a lo cual se le llama coeficiente de partición.
Si recordamos, la ósmosis es el desplazamiento del agua hacia donde hay más concentración de solutos, como podemos ver aquí en el ejemplo. Aquí hay moléculas de agua, la membrana semipermeable y las moléculas de soluto. Como podemos ver, el agua se va a deslizar hacia donde hay mayores solutos. Y estos tipos de transporte van a ser de dos tipos, el pasivo y el activo. El pasivo, el transporte de moléculas va a ser a favor del gradiente y el activo va a ser en contra del gradiente. Y bueno, aquí podemos ver en el caso del transporte pasivo que se va a llevar a cabo mediante dos cosas. En los canales o proteínas de canales que ya vimos, ya es un repaso, ya vimos que hay dos tipos de canales, los que se activan por voltaje y los que se activan regulados por ligando, ¿ok? Y los transportadores, que son las proteínas transportadoras, también denominadas permeasas porque son enzimas, que van a permitir el paso selectivo de determinadas moléculas, y este tipo de transporte van a ser sencillo o uniporte, y el cotransporte que se va a dividir en simporte y antiporte. ¿Okay? Sencillo, uniporte y cotransporte. A su vez el cotransporte se va a dividir en simporte y antiporte. El uniporte se caracteriza porque se transporta una molécula en una sola dirección. El simporte se caracteriza porque va a transportar dos moléculas diferentes pero en una misma dirección, y el antiporte se van a transportar dos partículas diferentes pero en diferente dirección. Una va hacia afuera y la otra hacia adentro. El simporte, los dos van hacia adentro pero son diferentes moléculas, y el uniporte es hacia un solo lugar y una sola molécula, como podemos ver acá. Hablando de eso, el transporte activo, como dice su nombre, va a necesitar energía. Y como ya mencionamos, un ejemplo es las permeasas, que van a utilizar un tipo de transporte, ya sea uniporte o cotransporte, que se va a dividir en antiporte o simporte. Y el ejemplo más importante del transporte activo es la bomba de sodio-potasio o NaK-ATPasa. Sodio-potasio-ATPasa. Este bombeo de sodio-potasio está asociado a la actividad ATPasa de esta proteína, es decir, de esta enzima, sodio-potasio-ATPasa. Se bombean 3 moléculas de sodio hacia el exterior y 2 moléculas de potasio hacia el interior. La célula va a acumular carga negativa precisamente por esto. Entonces, como podemos ver en la imagen, está el gradiente de concentración, el transporte activo, esta es la bomba de sodio-potasio, y lo que va a hacer es que mediante el uso de ATP, en este caso energía, que es trifosfato de adenosina, va a hacer que entren 2 moléculas de potasio y salgan 3 moléculas de sodio. Entonces salen 3 moléculas de sodio y entran 2 de potasio gracias a la ayuda de energía, que es el ATP, mediante la bomba de sodio-potasio. Entonces esta bomba sodio-potasio, su función es que va a meter sodio y va a sacar, va a meter potasio y va a sacar sodio. ¿Okay? Esa es la función de la bomba sodio-potasio. Meter 2 partículas de potasio y sacar 3 partículas de sodio mediante el apoyo de energía, que en este caso es ATP. Y esta bomba sodio-potasio entonces es un ejemplo de transporte activo. ¿Ok? Transporte activo, bomba sodio-potasio, que su función es meter a la membrana 2 moléculas de potasio y sacar de la membrana 3 moléculas de sodio, y se llama transporte activo porque utiliza energía, ATP. Y la característica es que esta bomba de sodio-potasio únicamente se encuentra en células animales.